Estamos el día de hoy concluyendo nuestra serie llamada Autoridad del Reino. Y lo que queremos durante esta serie es simplemente ayudarte a entender la autoridad que te pertenece, que es tu derecho de nacimiento en el momento en el que haces a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuántos aquí han recibido a Cristo Jesús en sus corazones? ¿Sí? La mayoría. Si aún no lo has hecho, al final vamos a tener esa oportunidad para hacerlo juntos. Amén. Quiero decirte algo, demasiados creyentes, demasiados cristianos pasan toda su vida sin caminar nunca en el poder y la autoridad que son nuestros. Esos cristianos están dejando que el mundo dicte sus circunstancias, su fe, su paz, su salud y tantas otras áreas de la vida donde el enemigo está interfiriendo activamente en sus vidas y causando situaciones adversas. Qué mal, ¿verdad? Qué mal que haya cristianos que en esta situación, gracias a Dios, en Árbol de Vida no pasa eso, ¿verdad que no? Gloria a Dios, amén. Y lo que hemos aprendido en estas últimas 3 semanas es que tenemos el poder sobre el enemigo, tenemos autoridad, amén. El diablo no la tiene, tú y yo la tenemos, amén. Ahora, tenemos autoridad debido a nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Lo estuvimos viendo las semanas pasadas. Y piénsalo un momento, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Ya hemos aprendido que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Esta es una posición de autoridad. De hecho, que Jesús esté sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial es la máxima posición de autoridad que puede tener un individuo. Jesucristo tiene la máxima autoridad dada en el universo por medio de su Padre Celestial al estar sentado a su derecha. Es una posición de autoridad, la máxima posición de autoridad la tiene Cristo Jesús. Sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, nos dio su autoridad, porque cuando le entregamos nuestras vidas, ahora estamos sentados juntamente con Él. Somos coherederos con Él y tenemos esa misma posición de autoridad tú y yo. Su autoridad es nuestra autoridad. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántos han padecido por Cristo? ¿Cuántos se sienten que han padecido? ¿Cuántos les han dicho o les ha cuestionado su familia si ya te vas a juntar con los aleluyas? ¿Cuántos? Levanta la mano. Gracias a Dios que no soy el único. Gracias a Dios. Me siento en paz el día de hoy por eso. ¿Cuántos les han dicho que te van a lavar el cerebro ahí en esa iglesia? ¿O cuántos se han dicho, ay, ¿por qué diezmas? ¿Por qué haces todo lo que haces? ¿Verdad? Gracias a Dios que no soy el único. Pero la familia Ataca padecemos por Cristo porque estamos navegando en contra de la corriente de lo que dice el mundo en la actualidad. Estamos yendo contra viento y marea, siguiendo a nuestro Cristo Jesús, actuando a la manera de Dios. Por eso tenemos el derecho legal de utilizar su nombre, porque somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos y nos sentamos en lugares celestiales. Padecemos con Él, pero también juntamente con Él somos glorificados por medio de Cristo Jesús. Así que todo lo que tenemos es gracias y por Jesús, no por nada que hayamos hecho o merecido, ¿verdad? Porque no somos lo suficientemente buenos para merecer este regalo de tener a Cristo Jesús como nuestro Padre Celestial. Vemos los resultados de la autoridad de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, y Jesús nos dijo lo que Él hizo. Aún cosas mayores haremos nosotros porque tenemos una posición de autoridad en Él. Amén. En la palabra de Dios nos dice, mayores cosas, Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque mayores cosas harán en mi nombre. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Tú y yo haremos cosas mayores que las que Cristo Jesús hizo en este lugar. ¿Lo crees? Y Juan capítulo 14, versículo 12 al 14 dice:
de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que tenemos que entender es que todo en la vida y el ministerio de Jesús es muy, muy especial. ¿Lo sabías? Todo lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, dice la palabra de Dios que no se alcanzaría a describir en toda una vida todos los milagros, la gloria, todo lo que Él hizo en su ministerio aquí en la tierra. Pero hay una historia en particular que realmente aclara cómo opera nuestra autoridad a través de Él. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Ese es un relato muy único de la conversación de Jesús con un centurión, un soldado romano. ¿Pero por qué es único? Porque según el versículo 9, después de tener esta conversación con este centurión, dice esto. Lucas 7, capítulo 7, versículo 9 dice: cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Entonces, tiene esta conversación Jesús con este centurión. ¿Cuántos han escuchado esa historia en la Biblia del centurión? ¿Cuántos? ¿Algunos? ¿Algunos no? Hoy vamos a desglosar este versículo muy, muy bien. Estos versículos. Entonces, básicamente, Jesús tiene una conversación con el centurión. Y el centurión, él era un soldado de clase media que tenía a su cargo, abajo de él, a 100 soldados romanos. Eso era lo que era un centurión. Y aquí, el contexto de esta conversación entre Jesús y el centurión tenía un criado que enfermó y estaba a punto de morir. Entonces dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Se había corrido la voz de que este Jesús es extraordinario. Nadie ha visto nada como lo que ha hecho Jesús en esta temporada. Gracias a Jesús los ciegos recuperaban la vista. Yo me puedo imaginar a este centurión, ¿no? Si él tenía 100 soldados a su cargo, imagínate esto: 100 personas, imagínate que iban acompañados de dos en dos los soldados que estaban abajo del centurión. Yo me imagino que de repente ellos estaban patrullando en su zona que tenían que patrullar y de repente veían que Jesús sanaba a una persona que estaba postrada en el suelo, que tenía una enfermedad terminal, una enfermedad en la piel, y simplemente con pasar por al lado de esa persona, con que la sombra de Jesús pasara al lado de esa persona sanaba. Y yo me puedo imaginar a estos soldados pasándole el reporte o el chisme a su jefe, el centurión, ¿verdad? Diciéndole: hey, yo vi que Jesús simplemente pasó al lado de él y sanó. No puede ser, o sea, es increíble. Y de repente llega otro soldado e interrumpe a ese soldado y le dice: ¿sabes qué? No, eso no es nada. Dice: yo una vez vi a Jesús, estábamos ahí platicando, y de repente Jesús llega y escupe la tierra y hace lodo con sus manos y se las unta al ciego. ¿Conoce al ciego que estaba ahí en la iglesia, en la entrada, pidiendo dinero toda la vida? Sí, cómo no, todo el mundo lo conoce. No, es el ciego famoso, o es tal persona, ¿no? Pues que le pone el lodo en los ojos del ciego. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sanó, estaba viendo, y todos nos quedamos impactados. Entonces escuchaba todas las historias de las personas, de sus soldados, más aparte las personas que trabajaban en su casa, que contaban lo maravilloso que había sido Jesús en la vida de las personas que estaban en la ciudad. Él tenía y había escuchado el reporte de lo que todo mundo estaba hablando. Los mudos hablaban, los endemoniados eran liberados de estos demonios. La persona que tenía lepra era sanada en su totalidad, y él podía escuchar estas historias. Había tanta conmoción en la sociedad y tanta expectación. Este tema se había hecho viral, y eso que no había redes sociales, ¿verdad? Se había hecho viral, porque la mejor manera de hacerse viral es de boca en boca, ¿verdad? El chismecito, ¿no? Es broma.
pero se hizo viral en su tiempo. Entonces Jesús estaba ahí causando conmoción, expectación por todo lo que está haciendo. Toda la gente venían de otras ciudades a ver a Jesús. Así que este centurión envía un par de líderes judíos a pedirle a Jesús que venga a salvar a su siervo que está a punto de morir. Él tenía un siervo, él tenía un empleado que apreciaba, que trabajaba bien para él, que lo estimaba mucho, y este siervo estaba a punto de morir. Lo interesante aquí es que, según la historia, esto es muy inusual, porque los judíos odiaban a los romanos. Y vemos a este jefe, este general romano de clase media, pedir un favor a dos judíos, que vayan a decirle a Jesús que venga para que salve a su siervo que está a punto de morir. Entonces, esto era algo muy inusual. Pero lo interesante de esta historia es que estos judíos, en especial estos dos judíos, conocían a este jefe romano. Sabían que este jefe romano era diferente. No era como los otros romanos, porque el líder judío dijo que este romano ama a nuestra nación. E incluso usó su propio dinero para construir nuestra sinagoga, nuestra iglesia. Él le dijo a Jesús, esos judíos le dijeron a Jesús, este cuate sí es diferente, ¿eh? De verdad, ocupábamos construir nuestra iglesia y él donó una buena lana para la iglesia, ¿eh? Y gracias a Dios por su vida, porque este cuate invirtió y levantamos y le pasaron el recado también a Jesús. Interesante, ¿verdad? A pesar de que uno y otro se odiaban, los judíos reconocieron que este centurión era diferente. Y sabes algo, hay una gran lección en esta interacción, haciendo un paréntesis en la historia, con el romano y los judíos. Y es que no hay que juzgar a las personas porque pertenezcan a un determinado grupo, ¿verdad? Y qué interesante, porque tú y yo tenemos que tomar este ejemplo. Muchas veces decimos, no le voy a hablar a esta persona, ¿no? Porque cree en esta cosa, en esta otra cosa. Pero tú y yo estamos llamados a hacer luz a cada persona que nos topamos allá afuera, para que ellos puedan conocer de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que restaura, de que hay un Dios que puede transformar la vida de las personas. Y estas personas tenían el corazón abierto para compartir el amor de Cristo Jesús. Así que si tú y yo estamos en cualquier lugar, en el trabajo, y hay una persona que es diferente porque cree en ciertas cosas, no nos tenemos que cerrar a ella, tenemos que ser luz y compartir el mensaje de Cristo Jesús. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes, como lo hicieron estos judíos con el romano. El líder judío le habla a Jesús de este hombre y le dice, debes ayudarle, debes salvar a su siervo. Le empiezan a decir a Jesús, hey Jesús, ayúdalo de verdad, esta es una persona diferente, acércate a él. Así pues, Jesús se dirige ahora a casa del centurión, que ha hecho una petición de oración, la cual la petición era, salva la vida de mi siervo. Era la petición de oración, era el deseo de este centurión. Todo va bien en este momento. Jesús está en camino, ha recibido la petición de oración del centurión. Jesús avanza en su caminar para llegar a la casa de este hombre. Y parece que la respuesta está en camino, ¿verdad? Sin embargo, antes de que Jesús llegue a la casa, el centurión envía un mensaje. Yo me puedo imaginar al centurión diciendo, ¿sabes qué? Ya fueron estas dos personas, ya llegaron, ya me avisaron que ya mandaron el mensaje, y Jesús dijo que va a llegar mañana o pasado mañana. Entonces hace una pausa este centurión, y en el versículo 6 dice, manda a otro empleado, a otra persona, y le dice, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres a mi casa. En otras palabras, no camines más, Jesús, no vengas más lejos. Y envía a algunos de sus amigos y dice, dile a Jesús que no se acerque más, que no soy digno. Por eso, una de las cosas que tenemos que notar al meternos en esta historia es que este centurión puede que tuviera mucho dinero, puede que tuviera mucho poder, pero en presencia de Jesús, él se sentía un don nadie, ¿verdad? Él decía, sabes que yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo puedo pasar a cualquier oficina de gobierno, me reciben,
yo soy un líder aquí. Pero ante la presencia de Jesús, él sabía que no era nadie. Él sabía, me puedo poner en su tratar de entender la situación aquí, me puedo imaginar hacer algo acerca de él, decir, ¿sabes qué? Pues yo para llegar a ser centurión, pues yo tuve que matar a muchas personas, ¿no? La realidad, lo que es, ¿no? Yo trato mal a mis empleados, ¿no? Yo ordeno que latiguen a los que están en la cárcel, ¿no? Yo mismo lo hago, o sea, yo estoy ahí. Yo sé que Jesús es el Dios vivo que está aquí y yo no me siento digno de que pueda llegar a mi casa. Así que le dice a Jesús, manda más personas y le dice, Jesús, no avances más, por favor. Ahí quédate, de verdad, no soy digno de que vengas. Pero me hace pensar un momento esta situación. Le acabas de decir a Jesús que venga, pero después le acaba para que venga a sanar a tu siervo, pero después le dice a Jesús, ¿sabes qué? Mejor no vengas, ¿no? O sea, lo mandas traer, ya viene la mitad de camino, pero le dices, párate, quédate ahí, no vengas. Entonces, es como decídete, ¿no? ¿Qué quieres que haga? O sea, decídete, porque estás dando órdenes y no las vas a cumplir. Entonces el centurión decía para sí, no soy digno de que Jesús venga. Versículo 7 dice, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Wow. La clave de toda esta historia está en el siguiente versículo, en el 8. Dice, yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldado bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, él lo hace. Muy bien. Están muy atentos aquí el día de hoy. Muy bien. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se quedó admirado. Imagínate el Dios, el creador del universo, admirado por un soldado romano. Wow. ¿Qué estaba diciendo Jesús que quiere que digamos o pensemos o hagamos para que Jesús se quede admirado con nosotros, ¿no? ¿Qué tendríamos que decir tú y yo para que Jesús se admire de nosotros? Como lo hizo con el centurión, ¿no? Piensa en esto. En el versículo 8 dice, yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad. Y volvamos a las dos primeras palabras del versículo 8. Dice, yo mismo, que significa yo también. El centurión está diciendo, hey, ¿sabes algo, Jesús? Yo también soy así como tú lo eres. Así yo soy, igualito, así como tú operas, yo también sé operar aquí con los romanos. Sé lo que significa estar bajo la autoridad de alguien. Yo también soy alguien que está bajo autoridad. Está hablando de Jesús, dice Jesús, soy como tú, soy un hombre bajo autoridad. ¿Y por qué dice esto el centurión? Si realmente no conocía a Jesús. Porque se ha corrido la voz de que Jesús hace todos estos milagros. Ese soldado está diciendo a Jesús, tú también eres un hombre bajo autoridad, Jesús, porque estás haciendo todas estas cosas, todos estos milagros, porque hay alguien que está sobre ti que te permite hacerlo. Prácticamente el centurión está reconociendo, yo me quiero también imaginar esta historia, ¿no? Entonces, el centurión había invertido ya en una iglesia, ¿verdad? Había puesto de su dinero para que fuera una iglesia. Entonces, tal vez en alguna de esas ocasiones que el centurión fue a la iglesia, escuchó que el mismo Dios, el creador del universo, todo lo que hacía y venía de parte de él, eran cosas buenas y de bendición. Eran cosas que transformaban la vida de las personas. Que si alguien hacía algo malo no venía de Dios, pero si alguien hacía algo bueno, claramente venía de parte de Dios. Y él reconoció que él era hijo de Dios y que por lo tanto él pedía la autorización a su padre para hacer todas estas cosas. Como Señor Jesús, yo sé que tú tienes una autoridad aquí en la tierra para sanar, para liberar a los oprimidos, a los enfermos, porque tú estás bajo autoridad. Yo lo sé, Jesús, yo he escuchado las historias y yo sé que tú estás actuando bajo autoridad. Eso es lo que está diciendo prácticamente el centurión.
Jesucristo en su humanidad no operó por medio de su deidad, no operó por medio de ser Dios, sino por medio de su sumisión. Amén. Jesús no operó por medio de que Él era Dios y lo podía hacer, pero Él operó por medio de su sumisión. ¿Y dónde nos dice eso? Capítulo 5 de Juan, versículo 19 dice: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que esta le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. O sea, Jesucristo no operó. Él era Dios 100% y Él era humano 100%. Y Él pudo haber operado por eso. Pero Él decide operar por su sumisión, porque quería complacer al Padre, porque quería obedecer a nuestro Padre Celestial. Escucha, todo lo que Jesús hizo, lo hizo en sumisión a su Padre. Y porque Jesús, Dios Hijo, estaba perfectamente sometido a su Padre, pudo hacer milagros. ¿Lo crees? Así nos dice su palabra. Entonces el centurión dice: yo también soy un hombre bajo autoridad como tú, Jesús. Y cuando le digo a la gente que está bajo mis órdenes lo que tienen que hacer, créeme, lo hacen. Eso es lo que está diciendo prácticamente el centurión. Y quiero que prestes atención en esto. Este tipo está diciendo: la razón por la que estoy por encima de algo es porque estoy debajo de algo. Él estaba reconociendo su autoridad. Él dijo: sabes que si yo tengo 100 personas abajo de mí, es porque yo tengo otro jefe arriba de mí, porque yo tengo una autoridad, un gobierno que está por encima de mí, y esa autoridad me faculta para yo dar instrucciones a 100 personas. Es prácticamente lo que él está diciendo aquí. Entonces yo les digo lo que tienen que hacer y ellos lo hacen. Estoy bajo autoridad, por lo tanto puedo hablar con autoridad a los que están debajo de mí. Utiliza la palabra autoridad. Dile a tu vecino de al lado: autoridad. Autoridad, muy bien. Qué atentos están, muy bien. Así que déjame darte este principio y luego vamos a desglosar un poco más, porque es un principio que te dará acceso a lo milagroso de Dios. ¿A cuántos les gustaría operar en lo milagroso de Dios? Que cuando vayan a orar por un enfermo, ese enfermo sane. Que cuando vayan a orar por una familia que tal vez está pasando una escasez bien tremenda y esa familia, tú ores por esa persona, traigas libertad, traigas la palabra de Dios y esa familia la veas restaurada en unos 3, 4 meses y que ya tiene trabajo, ya se mueve diferente esta familia, ¿verdad? Ya opera diferente. Que cuando tú y yo vayamos a orar por una persona, por un niño que necesita un trasplante, necesita una sanidad, que tú y yo podamos orar y que podamos ver lo milagroso de parte de Dios y que ese niño pueda sanar. Porque sabes algo, esa autoridad te pertenece. ¿Quién quiere operar en lo milagroso de parte de Dios? Amén. Algunos, la mitad, pues no. Voy a preguntarle, no, ¿quién quiere operar en lo milagroso? Entonces, ¿cómo puedes operar con un acceso a lo milagroso de parte de Dios? No puedes ejercer autoridad legítima sobre lo que se supone que debes estar encima o arriba, a menos que aprendas a estar bajo lo que Dios ha puesto sobre ti. Es como una cadenita, ¿no? Si tú quieres tener autoridad, tienes que estar abajo de la autoridad de alguien, prácticamente. Si no estás debajo de lo que Dios ha puesto sobre ti, no puedes pedirle a Dios que te ayude a lidiar con cosas que están debajo de ti. Es decir, si no estás alineado con aquello que legítimamente se supone que está por encima de ti, que es Dios, pierdes la autoridad del cielo para poder dominar situaciones que se supone que están por debajo de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes operar, tú no puedes trabajar de la manera correcta en la que Dios tiene destinada para tu vida si tú no te sometes a lo que dice la palabra de Dios, a lo que está diciendo Dios. Si no te congregas, si no estás conectado con la fuente que es Cristo Jesús.
Hay un versículo en la palabra de Dios que dice: separados de mí nada pueden hacer. Porque yo soy la vid, ¿no? Y ustedes son los pámpanos. O sea, tenemos que estar conectados para poder fluir, para poder tener crecimiento en esta vida. El soldado está diciendo: oye, soy un hombre bajo la autoridad, pero estoy por encima de las cosas, porque le digo a las cosas que tienen que hacer. Les digo que se vayan y se van, que se queden y se queden. Le digo a las cosas qué hacer, a las personas. Y la razón por la que puedo decirle las cosas qué hacer es porque algo está sobre mí diciéndome qué hacer. O sea, este centurión también recibía órdenes de sus superiores, y él daba órdenes a los que estaban abajo de él. El centurión dice: no tienes que venir, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, porque yo sé cómo funciona la autoridad. ¿Te acuerdas que te dije que el centurión le decía algo y las personas lo hacían? Y el trabajo estaba hecho, ¿verdad? Entonces prácticamente le estaba diciendo a Jesús: Jesús, si tú lo dices, el trabajo está hecho. Jesús, yo me someto a tu autoridad. Si tú lo dices, si tú mandas decir estas palabras, el trabajo está hecho. Solo dilo. Así como yo le digo a mis soldados, si yo lo digo, el trabajo está hecho. Jesús, tú operas igual. Él estaba dando una clase de autoridad a todas las personas que rodeaban ahí. Entonces le dice: Jesús, yo sé que así es como estás tú controlando las enfermedades que están aquí en el pueblo. Así es como estás controlando los demonios. ¿Cómo estás controlando a la gente difícil que se te atraviesa, verdad? A los fariseos, a los que querían matarlo. ¿Cómo estás controlando las circunstancias? Yo sé cómo estás haciendo todo, Jesús. Es porque tú estás bajo autoridad y bajo la autoridad de tu Padre Celestial. Lo estás haciendo porque estás perfectamente alineado con el Padre, y sé cómo funciona eso en el ejército. Así que también así funciona en lo espiritual. Así que no tienes que venir a mi casa, Jesús. Con que tú lo digas, está hecho. Así que no puedes tener autoridad sobre algo hasta que estés sometido debajo de algo. ¿Sí me doy a entender? Amén. Y debido a que la mayoría de las personas no entienden este principio teológico de autoridad, las oraciones no obtienen respuesta porque se hacen fuera del alineamiento de Dios, de la alineación de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchos cristianos, muchas personas no reciben respuesta a lo que le están pidiendo a Dios porque no están alineados bajo la voluntad de Dios. Amén o ouch. O ouch, ¿verdad? Entonces, una vez que estás desalineado en el programa del reino de Dios, su sistema celestial, su sistema eterno de cómo funciona el reino de Dios, lo que has hecho es cortar el cordón de la transferencia de autoridad. Has dejado sin poder a la autoridad, a tu propia autoridad. Si tú no estás conectado con Dios, que es tu autoridad máxima, tú pierdes autoridad. Se corta la transferencia de autoridad porque tú no estás sometido debajo de la autoridad. El centurión dice: sé cómo funciona esto, ni siquiera tienes que venir aquí, Jesús. Solo háblalo, de verdad, Jesús. Yo lo sé, porque sé que operas bajo perfecta autoridad. Y perfecta autoridad se refiere a una autoridad celestial, una autoridad 100% pura. La Biblia deja claro que Satanás debe estar bajo los pies de los creyentes. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Por causa de Jesús, esa es la posición del diablo en esta tierra para los que son creyentes nacidos de nuevos. Jesús te da la autoridad para que tú tengas al diablo debajo de tus pies. ¿Lo crees? Y bajo el pie significa estar bajo la autoridad de. Eso es lo que significa. Pones tus pies sobre alguien, lo sujetas. En otras palabras, Satanás debe estar bajo nuestros pies, es decir, sujeto a nuestra autoridad. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, ¿cómo obtuvieron esta autoridad? Por medio de Cristo Jesús, que se las otorgó.
Jesús le dio la autoridad a sus discípulos. Jesús le da la autoridad a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenemos aquí? Amén. Ese soldado, él conocía el acceso de Jesús a Dios, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 18, dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está hablando y dice: yo estoy a cargo ahora. Tengo toda la autoridad para poder sanar a cualquier persona en esta tierra. Lo que significa que nuestra alineación con Jesucristo es crucial si quieres que el cielo trabaje para ti aquí en la tierra. Amén. Escucha, si no estás bajo su autoridad, no tienes autoridad. Esta posición de alineación es crítica porque es como fluye la autoridad. Si tú quieres tener autoridad sobre las cosas en esta tierra, tienes que estar bajo la autoridad de Cristo Jesús. Y aquí hace una petición. El centurión le dice: sé cómo funciona tu autoridad, Jesús. Estás bajo la autoridad de tu Padre. Por eso puedes hacer todos estos milagros y demostraciones de poder. Así es como se cambian todas las cosas en la tierra. Por eso yo sé que tú puedes sanar a mi siervo, porque tú tienes la autoridad sobre la tierra. En Colosenses capítulo 3 dice, versículo 17 y 18 dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. En otras palabras, hazlo bajo la autoridad de Jesús. Entonces sigue explicando en el versículo 18. Pero antes de esto, aquí quiero mencionar algo. Dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. De palabra o de hecho, todo lo que tú vayas a hablar, que sea en el nombre de Cristo Jesús. Proverbios nos dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Quienes la aman comerán de sus frutos. Entonces, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, que sea de bendición, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces, hazlo bajo la autoridad de Jesús. Todo lo que vas a hablar, hazlo bajo la autoridad de Jesús. Versículo 18. Y esto les va a gustar a las mujeres sobre todo. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Por favor, hombres aquí, no malinterpretes lo que dice aquí. Esto no significa que el marido tenga control sobre ti, ¿ok? ¿Ok, mujeres? Hombres, no significa que seas una esclava de tu marido y que tengas que obedecerle como a una sierva o algo así. Maridos, no malinterpreten esta escritura. Amén. Mujeres, muy débil, muy débil. Mujeres, eso. Dios ha establecido una autoridad espiritual en el hogar. Ambos están trabajando juntos, tomando decisiones juntos, respetándose mutuamente, pero se supone que el esposo debe caminar en el papel de liderazgo espiritual en su hogar. Esa es su autoridad legítima. Amén. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. A veces el marido simplemente no camina en ese papel. Y así ambos deben estar alineados en ese papel que Dios ha destinado para su matrimonio en Cristo, en su hogar. Y si no lo están alineados a la manera de Dios, si están fuera de la alineación de ese papel en el hogar, entonces están fuera de la alineación con Dios y no están en una posición para que Dios se mueva en su vida de la manera que Él quiere. Amén o ouch. Ouch o amén. Según el caso, ¿verdad? Y luego dice: maridos, hombres, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y las mujeres dicen: amén. Eso. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.
Quiero que las mujeres digan algo. Si es cierto y amén, ¿va? 1, 2, 3. Si es cierto, eso. Así que si no, hombres, si no estás recibiendo las respuestas de las oraciones que le estás haciendo a Dios, es tal vez porque estás tratando mal a tu mujer. Amén o ouch. Ouch. Ándale. Porque dice aquí, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, estás bajo autoridad, dice la Biblia. Y si Jesús, el hombre de todos los hombres, tuvo que estar bajo la autoridad de su Padre, ¿qué te hace pensar a ti, hombre, que puedes ser independiente de la autoridad de Jesús? Jesús debe ser nuestro ejemplo y debemos estar sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y luego dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y los padres dijeron, eso. La razón por la que debes enseñar a tus hijos a obedecer no es solo porque eres su padre. Por supuesto, deben obedecer porque eres su padre, pero es porque quieren agradar a Dios, quieren agradecer a Dios. Y cuando ellos, los hijos, obedecen a sus padres, ellos se alinean en la perfecta voluntad de Dios y ellos también pueden recibir autoridad de parte de Dios cuando están obedeciendo a sus padres. Les va a ir bien. ¿A cuántos de los padres les gustaría que a sus hijos les vaya bien? Los hijos tienen que obedecer a los padres, ¿verdad? Entonces, si tu papá joven, aprovechando la palabra de Dios y que soy el líder de jóvenes, aprovechando, si tu papá joven te dice, ve a la reunión de jóvenes, pues ¿qué haces? Obedeces, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, ni hay reunión de jóvenes, papá. Ya no hacen reuniones de jóvenes en la iglesia, papá. Y eso no es verdad. Si hacemos reuniones, tenemos los grupos de vida cada 15 días y reunión de jóvenes cada 2 meses. Así que sí tenemos reuniones. Así que si tu hijo te dice eso, te está mal informando. Y el día de hoy, agreguen este código QR. Vamos a hacer un WhatsApp de todos los papás para que se enteren de las reuniones, ¿ok? Nada, no se crean. Pero es buena idea, ¿verdad? Si quieres ser parte, me dices y creamos uno y te agrego para que estés enterado de cuándo son las reuniones, inviertas en tus hijos, los lleves al grupo de vida en casa y la pasamos muy, muy bien, de verdad. Cada vez estamos conociendo a más jóvenes nuevos y es una gran bendición. Pero bueno, eso fue un anuncio extra, ¿verdad? Aprovechando. Pero los hijos también se pueden alinear a la autoridad que son sus padres y ellos pueden tener una bendición sobrenatural de parte de Dios cuando ellos obedecen a sus padres, obedecen a Dios. De hecho, él dice, dile a los hijos que esto te ayudará a que puedan vivir mucho tiempo en la tierra. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y tengas larga vida sobre la tierra. ¿A cuánto les gustaría que sus hijos tengan muchos años sobre esa tierra? Todos, ¿verdad? Amén. Entonces, tus hijos debes guiar a tus hijos a la palabra de Dios. Si te dicen, no quiero ir a la iglesia, vamos porque vamos mientras estés en este techo. Me gusta hacer así, mira. Se siente con autoridad. No se crean. Broma. Entonces, van a tener tus hijos larga vida. Amén. Y luego se dirige a los padres, dice en el versículo 21, dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y los hijos dicen, eso, muy bien. En este versículo está hablando específicamente de los padres. La razón por la que dice padres, por cierto, es porque en la cultura de ese tiempo los padres eran los que principalmente educaban a los hijos. Pero también es una expectativa para hoy que los padres tienen un papel importante en la crianza de sus hijos, porque en muchos hogares hoy en día los padres están ausentes en su papel en la vida de sus hijos. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
Y en el versículo 22 de Colosenses estamos hablando de la autoridad que tenemos en Jesús, su posición, nuestra posición como hijos de Dios. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Trasladado al vocabulario de hoy sería: empleados, obedezcan a sus empleadores. Y dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. En el versículo 23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. O sea que si tú estás en tu trabajo, tú no estás sirviendo a tu patrón, tú estás sirviendo a Dios. Tú estás trabajando por algo que viene. Tal vez tú dices: a mi jefe no me reconoce las horas extras, no me reconoce en esto o lo otro, pero tú estás trabajando para Dios. Tú estás siendo ejemplo en tu trabajo, tú estás trabajando con disciplina. Y si tú estás trabajando para Dios, obviamente no le vas a robar a Dios, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, como hijos de Dios, no debemos de robar en el trabajo. Debemos de obedecer sirviendo a los demás. Tenemos que trabajar con sinceridad, disciplinados, apasionados por lo que hacemos, disfrutando el trabajo de buena manera, no refunfuñones, no, sino agradable, sirviendo al Señor. Es tu ministerio, porque sabes algo, todas las personas que están ahí alrededor tuyo en tu trabajo van a decir: ¿sabes qué? Este es un hijo de Dios, este trabaja con excelencia, este hace las cosas diferente, este es un hijo de Dios, este tiene la autoridad. Y cuando él dice algo, yo creo que sí es de parte de Dios. Les platico algo que me pasó ayer. ¿Sí? Chismecito, ¿verdad? No se crean, no es chismecito, es una historia que me pasó ayer. ¿Cuántos supieron que el día de ayer hubo una reunión de mujeres aquí? ¿Sí? Híjole, mujeres, si se la perdieron, porque vi la foto y era como 80, 90 mujeres. No manches, se ve que se puso padrísimo, que fue una fiesta grande esto, ¿no? Así que para la próxima te recomiendo que vayas a una reunión de mujeres. Bueno, resulta ser que mi esposa pues hizo desayuno en la casa. La verdad no me comí el desayuno porque dije: pues ella va a ir al desayuno de mujeres, yo aprovecho y me voy a una birria, ¿no? Allá a desayunar. Pues no sé, se me ocurrió, dije: pues me voy a ir a la birria del Pechán, ¿no? Dije, y aprovecho para cortarme el cabello. Como ven, tengo el cabello cortito, me lo corté ayer. Entonces es que mi esposa ya viene a la reunión de mujeres, yo me voy a la birria, y en esta birria voy entrando y directamente me encuentro al que fue mi ex jefe, mi ex gerente, el cual él me contrató como en 3 empresas diferentes. Siempre me jalaba con él, siempre me decía: hey, vente para acá, estoy acá. Él me contrató 3 veces y gracias a Dios me fue muy muy bien con él. Dimos muy buenos resultados, a tal punto de que él se cambia de trabajo y ya no pudimos estar en el mismo trabajo, pero él me contrató 3 veces y tenemos muy buenos recuerdos y nos fue muy excelentemente bien en el trabajo, gracias a Dios. Y estábamos ahí y yo me iba a sentar solo, me invita a sentarme a su mesa y él estaba con su esposa y su hija, una señorita como de 12 años, y me empezaron a preguntar: hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo: bien, bien padre. Estoy trabajando en esto y ahora también estoy sirviendo en la iglesia, me encanta mi iglesia. ¿Te acuerdas que te decía que yo soy cristiano? Sí, yo siempre, y siempre me decías. Entonces nos pusimos a platicar a tal punto de que me empieza a preguntar. Le digo que estoy a punto de viajar esta próxima semana a Cuba, vamos a compartir el mensaje de Cristo Jesús. Está padrísimo, estoy muy emocionado. Entonces me empiezan a hacer preguntas acerca de la palabra de Dios, me empiezan a preguntar y empezamos a platicar de diversas cosas y recordamos lo bien que la llegamos a pasar en el trabajo y todo, a tal punto de que llegamos que les pude compartir el mensaje de Cristo Jesús a mi ex jefe, a su esposa y a su hija. Y para la gloria de Dios, ellos pudieron recibir a Cristo Jesús en su corazón el día de ayer. Así que qué bendición cuando te estiman, cuando
cuando saben que trabajaste excelente, cuando diste testimonio, cuando ellos dijeron, sí, tú fuiste el número uno, tú hiciste esto bien, tú trabajaste bien. Tienes las puertas abiertas para compartir el mensaje de Cristo Jesús. Y es un regalo tan hermoso. Los invité a la iglesia, hoy no pudieron, pero espero próximamente puedan venir. Y es una gran bendición cuando tú y yo nos alineamos a la voluntad y trabajamos como para Dios. Yo me acuerdo que en el trabajo, ¿cómo le haces para hacer esto? Es porque Dios me ayuda, Dios me da los clientes, Dios me da todo. Así que todo vamos a hacerlo para Dios, vamos a alinearnos y trabajar para el Señor. Luego, más adelante dice, Colosenses capítulo 4 versículo 1 dice, ahora se refiere a los amos, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y aquí se refiere a la autoridad. Amos el día de hoy sería como empleador o patrón, ¿verdad? Sé justo y equitativo. No puedes maltratar a tus empleados, no puedes abusar de tus empleados. Y la razón por la que no maltratas a tus empleados es porque no eres el único amo. Amén. Prácticamente el capítulo 4 versículo 1 dice, recuerda, tú tienes un amo. Así que si vas a estar por encima de algo, será mejor que estés por debajo de algo. Estate por debajo de tu amo, si quieres ser el tipo adecuado de amo y obtener el tipo adecuado de servicio y beneficio y bendición a tu empresa. Muchos dicen, no, pues yo soy dueño, yo soy empresario, soy dueño de este negocio y no tengo ningún jefe que me dé órdenes y tengo la libertad. Espérame, tienes un amo que es tu Padre Celestial. Así que tenemos que tratar bien a los empleados, a las personas que trabajan con nosotros, porque tú y yo vamos a rendir cuentas delante del Señor. Amén. Tratarlos dignamente, tratarlos con justicia. En la mañana, cuando estaba diciendo esto en el primer servicio, se me vino una imagen que me impacta muchas veces en León, ¿no? Y la voy a decir otra vez. Se me viene así como un rayo. Jefe, no seas de los que tienen el Porsche afuera, la camioneta Porsche de lujo afuera, y los empleados comiendo en la banqueta o en la calle, ¿no? Amén o ouch, ouch. Tenemos que ser justos con los empleados. Tenemos que tratarlos bien. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Si no importa qué tan pequeño o grande sea tu negocio, tratarlos con dignidad, tratarlos con honra, amarlos, no correrlos al primer error que hacen, ¿verdad? Están en su curva de aprendizaje. No tratar mal a los que trabajan contigo, sino amarlos y que tú sepas que tienes un amo que es Dios, que también te va a pedir cuentas de eso. Entonces, si tú quieres que todo funcione bien en tu negocio, tienes que alinearte a Dios y honrar a Dios, y Dios te va a dar bendición en tu negocio también. ¿Amén? Bueno, se puso un poco serio esto, pero bueno, no pasa nada. Entonces, el criado de este centurión estaba muriendo. Y quiero hacerte esta pregunta y no quiero que levantes la mano, pero ¿alguien tiene aquí alguna situación que parece estar muerta en su vida? Tal vez un matrimonio que parece que está muriendo, una relación familiar. ¿Sabes algo? Este siervo se estaba muriendo, el siervo del centurión se estaba muriendo. Entonces, necesitas tú asegurarte, si algo se está muriendo en tu vida, necesitas asegurarte de que tu alineación es la correcta y es recta delante de Dios, que estás alineado a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios, para que puedas hacer lo que Jesús hizo. Y Pastor Jeff habló esto la semana pasada, cómo estar alineados, cómo no darle poder al diablo en nuestras vidas. Fue lo que estuvo hablando Pastor Jeff la semana pasada. ¿Y qué dice Jesús de este hombre? Jesús se asombra de lo que dice este hombre, y en el capítulo 7 dice: cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: oye, ¿ya vieron a este cuate? ¿Ya vieron? ¿Oyeron esto? ¿Escucharon esto? ¿Has visto eso? Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe
Híjole, Jesús, el creador del universo, está admirado con un centurión, un soldado de clase media que está entendiendo cómo funciona la autoridad. Y no he encontrado tanta fe más que en este hombre. Aquí la pregunta es: ¿con quién tú te identificas el día de hoy? Es mejor que te identifiques con alguien que está alineado, porque ellos son los que tienen acceso a la autoridad cuando ellos oran, ¿verdad? Nos enfocamos en la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios. Dice en el versículo 10: los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Wow. No cuando Jesús oró por él personalmente, ¿verdad? Jesús no fue a la casa, ¿estamos de acuerdo? Cuando los que el centurión envió volvieron a la casa, el siervo ya fue sanado. El centurión dijo: si dices la palabra será suficiente, Jesús, porque sé cómo funciona esta autoridad. Jesús se asombra y dice: vaya, ¿qué clase de fe es esta? Es una fe increíble, es una fe sobrenatural. Estoy impresionado. Regresan y el hombre ya estaba curado. El sirviente queda curado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Jesús cree en las respuestas de oración a distancia, porque no estuvo físicamente allí, no estuvo en persona. Él no estaba físicamente en la casa. Él solo envió la palabra a aquella casa, aunque estaba ausente en el lugar. Ahora tienes que entender todos los otros milagros que Jesús hizo. Él estaba allí muchas veces y muchas veces no estaba ahí. Ahora, ¿qué necesitas saber ahora? Él no está aquí físicamente contigo y conmigo, ¿verdad? Pero la buena noticia es que Él hace respuestas de oración a larga distancia. Él no tiene que estar aquí personalmente para que las cosas sucedan. Es por eso que me encanta Hebreos capítulo 7 versículo 24. Dice: pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive perpetuamente para interceder por ti y traer sanidad si tú estás alineado a su autoridad. ¿Lo crees? Él vive para siempre como intercesor por los creyentes. Él vive para siempre para invadir nuestras circunstancias, para sanarnos, para traer libertad a nuestras vidas, y no tiene que estar aquí para hacerlo. Así que el día de hoy quiero desafiarte a que camines en la autoridad de Jesús, porque Jesús quiere que te montes a Él como si estuvieras montándote en un caballito, ¿no? Quiere que te montes, quiere que abraces esa autoridad que está con Él. Quiere que te alinees a su palabra. Quiere que tú estés conectado con Él. Quiere que tú tengas una relación personal con Él. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes una autoridad de parte de Dios. Dios te ha dado la autoridad y la victoria está en tu vida, porque eres un hijo de Dios. ¿Qué hay debajo de nosotros, bajo nuestros pies? Muchas veces en el pasado hubo enfermedad, hubo carencia, hubo depresión, hubo lucha, hubo amargura, hubo pobreza, hubo divorcio, hubo conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no tomamos esa decisión de alinearnos con la autoridad sobre nosotros, viviremos con oraciones sin respuesta y con una autoridad no realizada. Pero si me subo a la autoridad de Jesús y dependo de Él, porque estoy bajo su autoridad, sabiendo que su fe cubrirá mi fe, me da una gran fe en las situaciones que tengo que enfrentar en mi vida. Debes llamarlo y estar alineado bajo Él, para que tengas la autoridad de Él sobre las cosas que Él ha puesto debajo de ti. Amén. Él te quiere dar autoridad. Él ya te la dio. Así que ahora, hermano, familia, caminas con la cabeza en alto, porque caminas como un vencedor. ¿Lo crees? Y ya no como una víctima.
porque estás alineado. Lo que Jesús nos ofrece a todos es un viaje a cuestas. Nos ofrece la oportunidad de subirnos a sus hombros, a su espalda, de cabalgar a través, alrededor inclusive por encima de las circunstancias de la vida. No puedes acceder a la autoridad de Jesús a menos de que te coloques bajo su autoridad. Es solo en ese reconocimiento que te sientes seguro, protegido y te sientes seguro de que puedes manejar las circunstancias de la vida. Jesús te está ofreciendo un paseo a cuestas. Jesús está diciendo: sabes que yo te llevaré a través de esta circunstancia que estás pasando en este momento. Yo te voy a ayudar. No va a ser lo más fácil, pero sabes algo, vas a tener un Padre que te va a sustentar y que nunca te va a dejar, que siempre te va a levantar en los momentos difíciles, que nunca te va a dejar solo, que te va a rodear de una familia de fe como es la Iglesia Árbol de Vida, que te va a dar un grupo de vida en casa donde vas a poder expresarte y vas a poder sacar todo lo que está en tu corazón. Es alinearte a la autoridad de Cristo Jesús. Así que no confíes en lo que sabes que puedes hacer solo. Confía en el hecho de que dependes de Él, en tus oraciones y en el seguimiento de sus instrucciones, para que te dé la capacidad de sobrellevar cualquier cosa que esté sacudiendo tu mundo y poniéndolo al revés. Dios te ha dado autoridad. Súbete a la autoridad de Dios, alíneate a su voluntad.